Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, conforme al usuario que me ve, como siempre lo digo. Para mí es un placerazo enorme estar acá con ustedes. Les agradezco por los que vienen desde Facebook y llegan hasta YouTube. Diría que estoy agradecido y les insto que así como terminaron de ver aquella parte en Facebook, que vean completo este video. Yo sé que en un orden contemporáneo hay muchas cosas importantes que hacer y el tiempo es como una base de medición, una base desmedida en cuanto a cómo lo usamos, ¿no? Y siempre hay muchas cosas que hacer, ¿no? Independientemente de lo que hagas, sea tu trabajo o el tiempo ocio, estés en la casa o estés con tu familia, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Y de pronto pasar mucho tiempo en el dispositivo puede que sea malo, pero siempre sostengo y creo que es malo pasar detrás de un dispositivo, pero cuando se practican cosas malas, ¿no? No obstante, los dispositivos son grandes herramientas, ¿no? Y en este caso creo que es una herramienta muy útil que escuches a este servidor y que pensemos juntos en esto que es un pensamiento colectivo, como siempre digo, o es un proyecto de vida. A mediano, a corto, a largo plazo, lo dirán las olas de la vida, ¿no? ¿Ok? Sin mucho preámbulo, creo que avanzamos, ¿no? En cierta ocasión, hace como unos 5 años, recuerdo que caminaba, ¿no? Por las calles de mi colonia y madrugué y fui a trabajar, ¿no? De pronto, después de que pasó un fin de semana o un fin de semana que vi mucha gente normal en un orden contemporáneo, vi esas cosas tranquilas, me tuvo que ir a trabajar y llegamos a nuestro trabajo y resulta que nos cancelan, ¿no? No podemos seguir laborando porque no sé en qué país del Medio Oriente o un día se descubrió una nueva enfermedad en el mundo como lo conocemos y viajó hasta Estados Unidos y de Estados Unidos estábamos muy cerca. Luego habrían muchos casos en nuestro país y creo que te das cuenta de lo que te estoy hablando, que es por ahí por el 2020. Una pandemia, ¿no? Una pandemia mundial que hace que por ejemplo, las personas vuelvan a sus hogares y dejen de vivir una vida tan acelerada o como digo yo, que nos ponga algo que nos puso los patitos en fila y nos dio un orden de prioridades o nos dio enfoques distintos, ¿no? A este servidor la pandemia le sirvió como para aprender que el tiempo es lo que realmente importa y que no puedo desaprovecharlo, ¿no? Por ejemplo. Pero no es eso como tal de lo que quiero que hablemos, sino que cuando estábamos en tiempo de pandemia, recuerdo que nos dieron tiempo de descanso. Todos en nuestro trabajo nos tocó que descansar de una manera obligada, por muy responsables que fuéramos, ¿verdad? Nos tocó que estar en casa, ¿no? En ese entonces trabajaba por una empresa que logró sacar un salvoconducto, ¿viste? Sí, estuve como unos 15 días, 17 en mi casa. Y en ese lapso de esos 17 días recuerdo que un amigo se me acercó y teníamos como una semana de estar en casa, ¿viste? Y no había acceso a comida, no había acceso a comprar productos y esas cosas, era súper extraño. Sin embargo, nosotros nos divertíamos porque estando joven uno, tú sabes, todo lo toma como que esto es una broma, ¿no? Es algo que va a pasar rápido, va a pasar pronto. Y mi amigo se me acercó y me dijo, ¿no crees que fuese bueno que diéramos algo? Que recogiéramos dinero o que cada uno de nosotros patrocine una persona que por lo menos no tiene un sustento laboral o que no tiene un ingreso de dinero en tiempos de pandemia y que no recibe esa ayuda, ¿viste? O recibe esas bonificaciones que a nosotros nos llegaban estando en casa. Y con esa idea me fui para donde otro amigo y compartimos la idea y terminamos haciendo como 5 aleros o 5 amigos en este caso, 5 o 6, no me acuerdo el número para serte exacto, y terminamos patrocinando a una persona que no es algo que le cambió la vida a alguien, pero sí recuerdo que invertimos por unos 600, 700 lempiras por cada uno, e hicimos una provisión, ¿viste? Hicimos una provisión y yo no me tomé el costo de ir a entregarlo, pero si mi amigo, el de la iniciativa, con su hermana, si no me equivoco, o alguien más, se tomaron ese tiempo de entregar las provisiones. Y es eso lo que quiero que ahora reflexionemos y pensemos juntos. En ese día hicimos un acto de bondad no teniendo o no siendo millonarios. Y habrá muchas personas que lo han de haber pensado, ¿no? En tiempos de pandemia, pero son pocos los que actuaron en pos de hacerlo. Nosotros fuimos uno de esos. Después de eso recuerdo que no hice grandes acciones, viste, en la pandemia, pero sí siento que sembré ese por lo menos
ese poco, ¿no?, de bondad que realmente importa, o que no le cambia la vida a la gente, pero por lo menos se acuerda que hay alguien que está, o hay personas bondadosas todavía, o que todavía existe la bondad como tal. Y para que entendamos, o para que comprendamos la bondad es un acto que se da, ¿no? Es algo que las personas como tal tienen, las personas buenas. No es algo que se le pega a las personas malas, ¿no? Ser bondadoso es algo que tiene que nacer, porque es dar como tal. Pero cuando te hablo de bondad, te estoy hablando, lo que pasa es que confundimos, a veces pensamos que dar, la bondad es dar como yo lo hice, ¿no?, de una manera económica, y la bondad no se ve solo desde ese punto de vista. Yo creo que existe una bondad intelectual, existe la bondad del hablar, ¿viste?, la bondad del silencio. Todos podemos regalar silencio, todos podemos regalar buenos consejos, eso es ser bondadoso, ¿viste? Todos podemos regalar tiempo, dar nuestro tiempo es ser bondadoso. Hay muchas maneras de ser bondadoso, pero en este caso hablamos de la bondad como tal en un sistema económico. Y la primera pregunta que deberíamos de hacernos, o creo que todos algún día nos hacemos, desde que estamos pequeños hasta que estamos grandes, es ¿quién es rico? Porque la solución a la bondad, cualquiera piensa que es que hay que ser millonario para dar. Yo estoy en las antípodas de esto. Yo pienso que rico no es el que más da, sino el que menos necesita. O sea, que todos somos ricos como tal. Cuando estaba pequeño, pensaba que el que tenía dinero era el que tenía su propia casa, ¿viste? Y lograba tener su automóvil. O tenía un transporte público cuando estaba pequeño. ¿Por qué? Porque nosotros alquilábamos. No nos constaba tener un transporte público. O también pensaba que la riqueza era tener un trabajo estable. Ahora que estoy grande, tengo mi propia casa, tengo un medio de transporte y tengo un trabajo estable. Entonces ahora pienso que el rico es el que tiene 2 trocas parqueadas en un garaje, o el que tiene una mansión en medio del bosque, o el que tiene una microempresa, o el que tiene una empresa multimillonaria. Pienso que es rico. Y ese que tiene esas 2 trocas parqueadas en el garage, y el que tiene la casa plantada en el bosque, ese piensa que hay alguien más rico que él. Y así a gran escala podríamos viajarte dándote millones de ejemplos, porque el presidente de Estados Unidos piensa, o el presidente de Honduras piensa que hay hombres más ricos que él, ¿viste?, o hay mujeres más ricas que él y están del otro lado del mundo, como un país como Estados Unidos, o en un país del Medio Oriente, que dices que hay plata por doquier. Y entonces te haces la pregunta, ¿quién es rico? Bueno, diría que todos somos ricos, porque si mínimamente, o tienes una ducha, ¿viste?, tienes televisión por cable, tienes energía eléctrica, tienes agua potable para bañarte, tienes un dispositivo con acceso a internet como este servidor, te diría que eres más rico que más de la tercera parte del mundo como tal. Porque si sacas conclusiones en el mundo, hay una cierta cantidad de personas que son ricas, y hay otra cierta de personas que son de clase media, se podría decir. Pero hay una infinidad, o incluso la mayoría, que son pobres, ¿no? Y que no tienen ese acceso, no tienen esas cosas que tú tienes ahí. Entonces, si hacemos o ponemos esa base como tal para ser bondadoso, te diría que tú sí tienes que dar. Desde regalar una prenda hasta regalar, ¿qué te puedo decir?, un plato de comida a alguien. Todos tenemos algo que dar. Entonces, en este sentido, creo que no practica la bondad el que es millonario, porque muchos millonarios pueden patrocinar un orfanato, pero no pueden sentirlo, ¿viste? Pues si yo tengo 10 millones de dólares en el banco y dono $100,000 a un orfanato, cualquiera dice qué acto de bondad el que está haciendo. Y en realidad no estás dando de lo que tienes, sino que estás dando de lo que te sobra, porque estás dando el mínimo. Yo creo que la bondad se da cuando hacemos o damos a alguien algo, pero de lo poco que tenemos. Si tú tienes 100 lempiras y tienes la capacidad de esos 100 lempiras poderlos compartir con alguien, yo digo que ahí sí es un acto de bondad. Otro acto de bondad sólido sería cuando logramos dar sin esperar nada a cambio, ¿viste? Porque cualquiera puede dar por sentido común, decir es bueno dar dinero, o entregar nuestros bienes, o ayudarle a alguien, está bien.
que esté bien ese acto, ¿no? Sin embargo, creo que el verdadero acto de bondad es cuando damos sin esperar nada a cambio, porque si hacemos algo o damos algo esperando algo a cambio, somos personas astutas como tal, pero nunca somos personas buenas. Y yo creo que la bondad nos insta y nos atribuye, o se le atribuye a las personas que son realmente buenas. Y las que son realmente buenas no dan o no damos las cosas esperando algo a cambio. Porque entonces toda la vida vamos a ser astutos. Y como te repito, no vamos a ser buenos. Y estaríamos orinando fuera de la nica, o estaríamos fuera de órbita en este sentido, ¿no? Por eso digo que todos tenemos que dar. No es cuestión de... Es que a veces se confunde o se tergiversa la vida. ¿Viste? La gente piensa que dar es un sinónimo de tener. Y no es eso, ¿no? El dar es un hábito, es algo que se construye día con día. Yo creo que es una alegría enorme el poder dar, ¿viste? Siempre digo que no hay mejor almohada para dormir que una conciencia tranquila. Entonces, si todos los días hiciéramos un acto de bondad, aunque sea poco, porque a veces siempre también existe aquella que dice que, ¿cómo? No le podemos cambiar la vida a alguien con regalarle 5 lempiras, pero podemos mejorarle su día. Y de ahí estamos marcando la diferencia. O por ahí alguien nos ve, ¿viste? Haciendo algo bueno de eso y dice, wow, este tipo me está enseñando con el ejemplo, ¿no? Y aprende otra persona a ser bondadosa y por ahí. No cambiemos el mundo en general, pero dejemos esa semilla, ¿no? Que marca la diferencia, que puede hacer una sociedad distinta. Si te fijas o sales a tu calle o a tu colonia, rara vez se ven ese tipo de actos. Las personas ahora por común no lo practican porque hay mucha maldad como tal, o hay mucho egoísmo. Pues la gente siempre piensa en crecer y le pone más el amor a las cosas, ¿viste? Las cosas como tal son importantes, está bien, pero las personas son invaluables. Entonces, si ponemos el amor o la mirada en las personas, yo creo que en este caso sí vamos a aprender a ser bondadosos. Siempre me rodeo de mis amigos, ¿viste? Si ellos siempre me preguntan que cómo soy capaz de invertir algo en alguien que no genera nada a cambio. Cuando estás conociendo a una persona, siempre estamos esperando que alguien nos dé. Y no funciona así. Yo creo que el primer acto de bondad tiene que nacer de nosotros, ¿verdad? Entonces yo soy de ese tipo, me puedo poner como ejemplo en este caso, que me gusta empezar a dar, ¿no? A dar de mi tiempo, a invertir mi dinero. Porque la frase que llevo en mi mente es que las cosas materiales o el dinero como tal, por saber cuánto cuesta una persona, es un precio que quiero pagar. Toda la vida estoy dispuesto a pagar eso. Me conozco con un nicaragüense hace poco y estoy compartiendo con él, ¿no? Y no necesito que alguien me diga por qué sos bondadoso con ese nicaragüense, por ejemplo, ¿no? Porque estoy como invirtiendo, como dice, no sé cuánto vale esta persona, pero el tiempo me lo dirá, pero yo estoy haciendo lo correcto. Y así mismo sería en una vecindad como tal, ¿viste? Imagínate una sociedad en la cual todos podamos ser bondadosos con nuestros vecinos y que compartamos. Recuerdo que en casa mi mamá enseñaba mucho estas cosas, ¿viste? Muchos principios que vienen de casa. Y la verdad que la bondad es una virtud familiar, es algo que se enseña en casa, que viene ahí, son raíces, pienso yo. O son principios de ética, ¿no? Puede ser cualquiera de esas dos. Pero mamá enseñaba eso, mamá compartía mucho, mamá tenía muchas gallinas, tenía muchos huevos y compartía huevos. Y se ve insignificante compartir huevos de gallina. ¿Quién le puede cambiar la vida 3, 4 huevos de gallina? Pero por ahí le tocaste el corazón a alguien y se los diste en una fecha en la cual no tenía que darle a sus hijos. Y esos 4 huevos le resolvieron el día. Que se ve insignificante, pero ahí está, ¿verdad? Yo creo que solo se necesita empezar para saber de que sí podemos ser buenos. Y siempre digo que siempre digo que todo lo importante de la vida está dentro de nosotros. Porque si estamos pensando qué va a pensar aquel al recibir, ahí estamos actuando mal. Tenemos que hacerlo con bondad, ¿no? Que nazca del corazón, siendo bueno, no astuto. Es decir, esto le puede cambiar la vida a este, ¿no? Me pasa que viajo, ¿viste? A veces al pueblo y tengo un amigo muy cercano que si él viera este video se identificaría. Y siempre que voy allá, vengo y paso por el camino, pues ya sea mi motocicleta, un automóvil, y paso comprando algo.
y se lo traigo y digo yo, bueno, ¿qué es esto, no? Estoy dando este man y puedo recibir al cambio, o sea, es un acto de bondad y lo me nace hacerlo. Digo, eso era bueno hacer esto, porque está bien que esté bien, no es perfecto. Tengo un guión aquí que quisiera seguirlo hablando de... hay más alegría en dar siempre, siempre hay más alegría en dar. Me preocupa cuando la gente piensa que no hay alegría en dar. Es muy importante dar, ya sea cualquier cosa, como tal, no importa lo que tengas que ofrecer, como te digo. Es muy importante dar y es muy alegre, te sentís satisfecho, se hizo una buena acción. Y si esa acción la practicas repetida, puede que generes buenos hábitos y ese hábito por consiguiente va a cambiar tu vida en general. Y al final vas a entender lo que yo te estoy diciendo, que la riqueza la poseemos todos, ¿no? Y que la bondad es algo que tiene que nacer del corazón. Porque si estás esperando, por ejemplo, recibir más dinero o que tus ingresos aumenten para dar, te diría que estás completamente equivocado, ¿no? Porque si no puedes dar cuando tienes poco, ¿quién te puede decir que puedes dar cuando tienes mucho? Nadie, ¿no? Entonces es como una locura, ¿no? O como que no contiene, no tiene sentido, ¿no? Dice que hagamos un énfasis, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta. Si ustedes conocen o saben de la Madre Teresa de Calcuta, esa es como la madre de la bondad, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta fue se podría decir una mártir o una peregrina de la Iglesia Católica, ¿no? Que por ahí no me acuerdo la fecha cuando existió o cuando vivió, pero sí hago alusión de que la Madre Teresa de Calcuta fue la que dio o le dio ese sentido de vida a muchos niños, porque mantenido orfanatos y cuidaba hogares de niños, etc. Y era la madre de la bondad, porque ella siempre pensaba que la riqueza estaba en eso, ¿no? En sembrar. Y sembraba y sembraba. Y se terminó muriendo y dejó un gran legado, que el que entiende la vida de la Madre Teresa de Calcuta logrará entender que ahora que la bondad sí es una gran riqueza como tal, y que nos deja un gran provecho, porque la Madre Teresa de Calcuta quedó marcada en la vida y nosotros podemos quedar marcados en la vida como tal. No importa si quedamos marcados con el vecino, ¿no? O con la comunidad como tal, pero todos los actos van pasando factura. Y viste que si somos padres o somos hermanos, si somos hijos, yo creo que practicar la bondad es sumamente importante, porque dejarle un buen legado a nuestros hijos siempre va a ser mejor que dejarles muchas cosas cuando te mueras. Porque por ahí les dejas problemas para que se peleen por las cosas materiales, pero por los buenos principios nadie va a tener ningún problema, sino que siempre vas a ser una persona muy rica, una persona que vale la pena conocer. No es una persona que, siempre digo que las personas no es cuál importante son, sino cuál importante es conocerla. Porque a mí me puede importar 3 cuernos conocer a Donald Trump. No sé quién es Donald Trump, solo sé que lo mencionan ahí, pero si conozco a Donald Trump y es un tipo prepotente, arrogante, prefiero conocer un campesino de mi país, muy humilde, ¿no? Que se me ha dado caso de conocer personas, viste, muy humildes, y estoy agradecido porque eso me marca la diferencia. Y te insto a que lo hagas, ¿no? A que aprendas a conocer personas, porque que practiques la bondad con ellos, porque no tiene precio. Yo creo que el conocimiento es poder, ¿no? Y cuando hablo de conocimiento no te hablo de ser estudiado, sino de conocer las personas, de conocer el mundo como tal. Y te encontrarás, como te digo, con muchos sentidos diferentes, y aprenderás hasta del que roba. Porque del que roba se aprende a no robar, ¿viste? Y así de sencillo. O sea que todas las cosas o todas las personas como tal aportan a la sociedad. El pesimista, ¿viste? Creó el paracaídas, pero el optimista creó el avión. Y todos se funciona como tal. Dice, si ponemos el amor en las personas y no en las cosas, de lo que te hablaba atrás, el poner el amor en las personas siempre nos va a llevar a ser bondadosos con las personas y no ser egoístas, sino querer crecer solo nosotros. Porque las cosas, ¿qué te puedo decir? Una casa llena de muchas cosas, de muchos utensilios, se ve muy bonita, pero si en esa casa no hay buenos principios, ¿viste? No compartís lo que tienes, no eres capaz de darle la misma copa de vino al peregrino, ¿cómo se llama? Al campesino, y la tienes solo para darle al rey, diría que estás confundiendo las cosas. Porque ser bondadoso también implica con cualquier persona. Lo que pues, a veces siempre es fácil, o me pasa que es muy fácil ser bondadoso con aquellos que están cerca, que te pueden regresar un favor.
pero no es ahí donde realmente se practica la bondad. La bondad es cuando, por ejemplo, bañas a alguien que no tiene brazos. Valga la metáfora, que está muy sólida, es muy importante. Cuando le lavas las manos a alguien que no tiene brazos, ahí realmente se practica la bondad, porque ahí no vas a recibir nada, no te van a volver a bañar. Entonces cuando damos, en este sentido, nos ponemos el amor en las cosas y decimos, ¿para qué voy a comprar otro carro? Por ejemplo, si tienes tu carro, vives bien, tienes tu carro, tienes tu economía estable. Cuando en realidad puedo empezar a sembrar, a ser bondadoso con la gente. Pues dirás, pero un millonario no puede hacer que haya otro millonario. No se puede hacer así, pero sí se puede cambiarle la vida a alguien, ¿viste? Por ahí un día te das cuenta que tu vecino es muy pobre y no tiene una cama donde dormir. Y te ocurre la gran idea de que tú tienes tu cama, tienes tu economía estable, para regalarle una cama al vecino. No le voy a cambiar la vida, pero puede que esa cama le ayude a descansar mejor. Y ahí habrás marcado la diferencia. Por decir un caso pequeño, porque si tuvieses más dinero, podrías hasta regalarle una casa a alguien que, a un abuelo, ¿viste? A alguien huérfano. Ayudar a un huérfano, a alguien que no tiene familia. ¿Qué pasa con esto? Le echamos la mano, porque tenga su casa, le damos una preparación, le regalo los estudios, cosas semejantes, que si bien es cierto, siempre digo que nos enseñan a nosotros mismos a ser mejores, a las otras personas tal vez no les cambien la vida, pero a nosotros sí, porque practicar las cosas buenas creo que te marca. Y al final yo creo que cuando tomemos el último tren a casa, no nos vamos a acordar de cuántas cosas tenemos o cuánto dinero acumulamos. No veo que alguien se muera pidiendo la cuenta del banco. Jamás me ha tocado a esa altura del partido estar en 2, 3 funerales o pues, posiblemente más. Y nunca he escuchado que un familiar del difunto me diga, fíjate que Marta, por ejemplo, antes de morirse me pidió que quería saber cuánto tenía en el banco o que cuántos intereses estaba generando o cómo se estaban moviendo sus acciones. No sucede así. Por ahí te acuerdas de los grandes momentos que pasaste en la vida y esos son los que marcan la diferencia. Porque si te acuerdas que le cambiaste la vida a alguien o por ahí alguien te recuerda por eso y le marca la vida, la infancia, puede que obtengas la siembra de tu vida en cambiarle la infancia a alguien o cambiarle la vida a un anciano, ¿viste? Para que muera de una manera digna. Te diría que este servidor no es muy practicante de estas cosas, pero aquí en este caso estamos aprendiendo los dos. Estás aprendiendo tú y estoy aprendiendo yo, ¿no? Y esto es para que pensemos juntos, como te digo, que reflexionemos. No es cuestión de que yo te quiero hacer creer lo que yo pienso, no funciona así. Pero sí creo que te puedo hacer pensar, ¿no? Y desde ahí estamos ganando, ¿no? Entonces pensemos juntos en este caso y ponte en los zapatos de alguien que no tiene dinero o alguien que es pobre como tal. Todos tenemos que dar, siempre, hasta el más pobre tiene que dar, puede ofrecerle algo a alguien, ¿verdad? El día que le regales una codorniz a alguien, creo que para un almuerzo, ahorita me acuerdo de un acto de bondad, ¿no? Hablando de las codornices, recuerdo que estaba en mi trabajo, ¿no? Y miraba a dos tipos que se me quedaban viendo como que, ¿viste? Muy así, y recuerdo que estaba comiendo, alimentándome, y daban $1, solo $1 acá en Honduras, o sea, es irónico, ¿no? Entonces fueron a la glorieta o a la cafetería y pidieron algo con ese $1 y después regresó un trigueño, recuerdo, y dijo, fíjate que no me lo quisieron cambiar, no me quisieron dar un fresco por $1. Entonces yo les quedé viendo y les dije, ¿qué pasa? ¿No les cambian el dólar? Entonces él me dijo, ¿crees que me lo cambian? Me dice, mira que no andamos dinero y queremos comer, era la hora del mediodía y eran 2, solo andaban $1. Me preocupé, me sentí, y uno estaba un poco alterado de edad o un poco avanzado de edad, por ahí su cara red notaba unos 50, 60 años y el otro lado por unos 40, 50, dos personas adultas, ¿no? A mi edad. Y recuerdo que no andaba mucho dinero, no me gusta alardear de esto, pero es bueno, porque valga la redundancia que estamos hablando de la bondad. Y recuerdo que me saqué un billete, solo andaba como 160 lempiras, me saqué un billete a 100 y me querían dar el $1. No me entregues el $1. Simplemente le dije, tenés estos 100 lempiras, ve a comprar una comida, porque en la cafetería para comprar 2 comidas hay que tener más de 100, ¿no? Es muy caro ahora en tiempo, tiempo. Le digo, trate de invertir los 100 lempiras, compre una comida, pida tortillas extras y compre un fresco para que tome.
ambos y se comparte. Y tú dirás, pero ¿qué hay de sentido común eso? Bueno, ese día yo creo que le marqué la diferencia y fui un tipo bondadoso con esas personas, porque lo hice sin esperar nada a cambio. Me preguntas a esta altura del partido, ellos comieron, se alimentaron, y yo, ¿qué recibí algo a cambio? Bueno, el simple hecho de haberlo hecho. Y ahorita me acuerdo de esas cosas, y fue hace días, ¿no? Imagínate. y tú me preguntas, pero te pagaron, no 100 lempiras. No lo hice con ese sentido. Como te digo, yo creo que la bondad es eso, ¿no? Hacerlo sin esperar nada a cambio. Un día recuerdo que rescaté a alguien por ahí por la calle también y me tuvo que darle dinero y persona que nunca, te estoy diciendo en la vida, nunca los había visto y fue primera y última vez que los vi. No creo que los vuelva a ver. Y lo practiqué y lo hice. Pero, tú me dices qué? Bueno, un día puedo ser un peregrino en otra tierra, ¿no? Y me va a gustar que alguien sea bondadoso conmigo. Entonces la vida es así, en un sentido común, ¿no? Damos lo que recibimos lo que damos, ¿no? Siembra y cosecha. Entonces ser bondadoso creo que implica para eso, ¿no? Y por ahí la bondad no llega de una manera recíproca a nosotros, pero por ahí, ¿viste? Es recíproca para nuestra familia, alguien que nos sea bondadoso con nuestros padres, con nuestros hijos. Todo eso se encierra en un círculo vicioso que al final termina siendo muy importante para nosotros, ¿verdad? Solo falta ser un poco bueno para ser bastante. Solo se necesita ser un poco bueno. No necesito, es que sí, hago énfasis en esto, perdón, o disculpas por ser tan enfatizante en estas cosas, ¿no? Voy a hacer énfasis en esto. Pero sí, siempre digo, quiero hacer hincapié. No se necesita ser bueno de una gran manera. No necesito tener 1 millón de pesos en el banco para tener que dar. Yo no he tenido y he dado, te lo digo con mucha certeza, para que aprendamos juntos en este caso. Solo me faltó empezarlo, hacerlo bueno para ser bastante bueno para alguien. Por el cambio, la vida, vistes a alguien un día y ahí habré marcado la diferencia. Y esas son las acciones que creo que valen en esta vida o en lo que caminamos juntos, ¿no? Porque no creo que haya otro tipo de cosas que realmente importen. Y sí hay cosas importantes, pero también hay cosas invaluables y creo que ser una persona bondadosa es algo invaluable, ¿no? No tiene precio. El que practica la bondad creo que en esta vida forma parte de una alta gama de personas, ¿verdad? Que por ahí están un poco avanzadas de edad, porque ahora los jóvenes también están un poco fuera de órbita. Le dan a los que le regresan, pero no comparten con aquellos que sí no tienen que devolver. Y ahí es donde se practican las cosas buenas. La vida es mejor con buenas acciones. Si caminamos con la vida haciendo las cosas correctas, creo que vamos a tener mejores resultados y vamos a obtener personas a nuestro alrededor que, por ejemplo, marquen la diferencia y que hagan cosas mejores por nosotros. O que realmente se note que estamos haciendo lo correcto y que enseñemos a las personas como el ejemplo, como siempre digo, porque de diente a labio cualquiera puede hablar, o del dicho al hecho hay mucho trecho. Este servidor te podría estar hablando en este caso sobre la bondad y podría estar en las antípodas de la bondad y no practicarlo. Pero si te hablo de algo es porque quiero aprender de lo mismo y quiero que pensemos juntos y que tú reflexiones también que sí puedo hacerlo, que puedo lograrlo, que no necesito ser un millonario para poder dar, que solo necesito buscar dentro de mí, saber que todos tenemos esa parte bondadosa y que no te dejes llenar de cizaña el corazón de otro tipo que sea injusto, sino que siempre busca la justicia, el hacer buenas acciones, el dar, ¿viste? Dando es como se recibe, sembrando es como se cosecha. No hay otra manera de describirlo. Para terminar, quiero que concluyamos ya en el epílogo con una frase. ¿Sí? Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Gente mala siempre va a haber, ¿viste? La perversidad como tal existe. Hay muchas personas malas, hay muchas, pero la indiferencia de los que sabemos hacer lo bueno es lo que arruina esto. Tenemos que ser buenos, independientemente de lo que pase. O sea, hagamos lo bueno, porque eso es lo que marca la diferencia en nuestra sociedad y nuestra vida. La maldad como tal no la podemos quitar, pero podemos ser lo suficientemente inteligente para vivir entre medio de ella. ¿Viste? Es muy importante. Si seguimos siendo indiferentes, siendo buenos, creo que no vamos a obtener grandes cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país y así sucesivamente en el mundo como tal. Gracias por estar ahí, creo que
Es muy importante el tiempo de reflexión y espero volvernos a ver pronto mediante las horas de la vida lo permita. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes conforme los horarios que me ve. Un abrazo a la distancia y un beso. Nos vemos pronto. Chao.